¿Quién no se emociona cuando se tropieza con algo genial? Desde esferas enormes hasta aviones en el fondo del mar. Estos son 20 de los tesoros más grandes jamás descubiertos. Número 20. Esferas de Costa Rica. Bueno, nos relajamos en este tema y no hablaremos de algo obremente grandioso, sino que hablaremos de esferas de piedra. En una pequeña isla de Costa Rica, hay más de 300 petrosferas de piedra, a menudo conocidas como esferas de decadencia. ¿Y qué tienen de extraño estos? Bueno, solo mira su forma. Notarás como todos ellos son perfectamente esféricos. Eso no es algo que se supone que suceda en esa cantidad. Sin embargo, puede suceder de forma natural, pero esta cantidad de ellos ha dejado a la gente preguntándose exactamente qué estaba pasando en Costa Rica hace mucho tiempo. Y para que quede claro, estas piedras no estaban hechas de forma natural. Ellos fueron hechos a mano por los extintos de la zona y son uno de los primeros ejemplos de esculturas de piedra en la zona con estas personas. Estas esferas oscilan en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Aunque si quieres saber por qué hicieron las esferas de esta manera, nadie tiene ni idea. Es más, en realidad se perdieron en el tiempo por un tiempo, antes de ser redescubiertos en la década de 1930, y luego reinició el misterio de nuevo. Entonces, ¿por qué harían las esferas así? Bueno, es posible que fuera parte de un ritual para algo, pero en cuanto a qué naturaleza, nadie puede decirlo honestamente. Podría haber sido solo una marca de un artesano y algo que hicieron en varios tamaños para mostrar sus habilidades, pero el hecho de que hicieran tantos y con tamaños tan variados significa que debería haber sido intencional, incluso si esa intención se ha perdido en el tiempo. Número 19. La tumba de Cleopatra. De una historia de objetos misteriosos a un misterio que ni siquiera se ha acercado a ser resuelto. Bueno, hablemos de la tumba de Cleopatra. Cleopatra, si de alguna manera no lo sabías, es una de las gobernantes más famosas en la historia de Egipto, en la medida en que su leyenda puede haber mentido realmente sobre quién era en realidad, porque hay cierta controversia sobre lo hermosa que era o no. Pero a pesar de todo, hay muchos hechos concretos sobre Cleopatra, incluyendo lo inteligente que era, lo capaz que era como líder y, por supuesto, la compañía que mantuvo, que incluía a uno de sus amantes en Marco Antonio de Roma. Ella y Anthony se unieron para luchar en una guerra y finalmente perdieron. Cleopatra terminaría suicidándose para escapar del otro general romano que la estaba persiguiendo. ¿Y qué pasó después? Bueno, ese es un misterio que nadie puede resolver. Según los textos antiguos, ella y Mark Anthony fueron enterrados juntos en un mausoleo. Pero ¿dónde está ese mausoleo? Nadie tiene ni idea. Y confía en mí cuando digo que no es por falta de intentarlo. El descubrimiento de la tumba de Cleopatra no solo sería un gran hallazgo, sino que finalmente sería capaz de al menos reconstruir los trozos que faltan de la historia que no tenemos en torno a lo que le sucedió a ella y a Anthony. Lo más probable es que lo que ocurrió fue que sus leales partidarios tomaron sus cuerpos después de la muerte y luego los enterraron en un lugar, mientras le decían a la gente que estaban en uno completamente diferente. Eso haría que sus enemigos buscaran en todas partes que no deberían en lugar de donde deberían. Y en verdad, eso sería un movimiento muy Cleopatra. Pero no podemos decírselo a la cara hasta que la encontremos. Es decir, si la encontramos. Número 18. Qin Shi Huang, de una tumba a otra. Bueno, ahora mira una vista muy interesante en China a través de la tumba de Qin Shi Huang. Es el lugar de enterramiento del primer emperador soberano de la dinastía Qin, del 221 al 207 a.C., que unificó el imperio, comenzó la construcción de la Gran Muralla China y se preparó para la muerte construyendo un complejo funerario de 20 millas cuadradas, cuyos tesoros comenzaron a salir a la luz solo unos 2100 años después de su muerte. Y es dentro de ese complejo que los misterios han comenzado a desarrollarse. En primer lugar, fue dentro de este complejo el que finalmente se desenterró en parte que reveló que los seguidores no solo lo enterraron con un tesoro, también lo enterraron con un ejército, específicamente un ejército de guerreros de terracota que se hicieron a mano y eran todos muy únicos. Miles de estas estatuas se encontrarían allí. Aunque las razones exactas son un poco incompletas, se cree que una de las razones se debe a cómo sus seguidores querían que tuviera gente a la que mandar en el más allá. Recuerda,
él era un emperador. Pero aún así, ¿por qué hacer tantos? La otra gran cantidad, si se quiere, es que el propio emperador, ya ves, mientras desenterramos la mayor parte de su complejo, no hemos llegado a las partes donde está realmente enterrado. Y si entramos o no en eso, se basa no solo en las técnicas que se utilizarán para mantener las cosas preservadas, sino también en el gobierno chino. Así que bueno, solo hay que esperar y ver qué otros tesoros alaberan al emperador en el futuro. Número 17. Stonehenge. Ahora, honestamente me sorprendería si no pensaras que verías a Stonehenge en esta lista. Después de todo, es uno de los artefactos más discutidos y populares que se hayan encontrado. Es más, está por encima del suelo, y no está exactamente tratando de esconderse. Así que hemos tenido tiempo para estudiarlo. La palabra clave es estudiar y no entender, porque incluso después de todos estos años de investigación, todavía tenemos ni idea de qué se trata realmente Stonehenge, por qué se construyó de la manera en que fue, o cómo pudieron construirlo en absoluto. Sin embargo, esto es lo que creemos que sabemos. Fue construido en el transcurso de unos 1500 años y comenzando hace unos 5000 años. Que ahí está el primer misterio. ¿Por qué? ¿Por qué les llevaría tanto tiempo hacer esto y por qué continuar durante tanto tiempo? Ahora, hablemos de las propias piedras. En primer lugar, no todos son iguales. Hay piedras azules, losas de piedra arenisca y más allí, cada una de ellas de un área que no es donde se encuentra Stonehenge. Incluso se dijo que algunos vinieron de 50 millas de distancia. Pero, ¿por qué irían tan lejos para conseguir las piedras? Y luego, ¿cómo los hicieron de un lugar a otro? Finalmente, ahí está el elemento de construcción. Se creía que fueron y usaron varias herramientas y trucos para levantar las piedras que pesan varias toneladas, de hecho, para colocarlas en posición. ¿Cómo pudieron hacer esto con tanta precisión y sin daños aparentes en las otras piedras? Es todo un misterio. Y por supuesto, no podemos olvidar el propósito. ¿Cuál era el propósito de Stonehenge? Bueno, algunos dicen que era una especie de calendario. Otros piensan que es un lugar de entierro. Y las únicas personas que realmente lo saben son los que lo construyeron. Número 16. Líneas de Nazca. Nos dirigimos ahora desde la mitad superior del mundo a la mitad inferior, donde íbamos a hablar de las líneas legendarias y misteriosas. Irónicamente, esta es una que honestamente es un poco más fácil de explicar. Serían hechos hace más de 2000 años en Perú por un pueblo antiguo. En el suelo, no vas a ver nada más que líneas extrañas. Pero cuando te elevas por encima de los cielos, verás criaturas increíbles entretejidas en el suelo de intención y propósito misteriosos. Hablando de estos misterios, hay dos que prevalecen aquí. La primera es, ¿por qué hacer estas criaturas en el suelo? Algunos dicen que eran tributos a Godsen, y en los medios de comunicación se afirmó que en realidad eran entidades capturadas que solo esperaban ser liberadas. El otro misterio es cómo fueron capaces no solo de fabricar tales cosas hace 2000 años, sino que no tenían aviones en ese entonces, ni siquiera globos aerostáticos. Hicieron todo desde el nivel del suelo. Y sin embargo, fueron capaces no solo de hacer estos diseños, sino de hacerlos a gran escala y asegurarse de que no se desvanecieran con el tiempo. Ahora, si intentáramos replicar esto hoy, se necesitaría mucho trabajo, incluso con la tecnología moderna. Y lo hicieron en ese entonces, sin nada de eso. Avance rápido hasta ahora, y siguen siendo igual de misteriosos, y tal vez nunca descubran sus verdaderos orígenes o significados. Así que, como mínimo, son bonitos a la ver. Número 15. Las grandes pirámides, una de las 7 maravillas del mundo. Las grandes pirámides de Giza son solo una maravilla de ingeniería. También son un misterio de ello. ¿Pero por qué? Bueno, por un lado, sabemos por qué se construyeron. Los construyeron para un faraón, varios de ellos, de hecho. Cada rey tendría su propio lugar para ser enterrado, y allí serían enterrados con sus tesoros. El misterio, sin embargo, viene de cómo se construyeron en la antigüedad. Se dice que se construyó entre 25 y 75 y 2465 a.C., y eso es mucho tiempo para dedicar a un proyecto. Y a pesar de que es un monumento muy importante, todo el mundo todavía quiere saber cómo consiguieron que ese monumento se construyera con tanta precisión y perfección. Afortunadamente, sentimos que tenemos algunas respuestas basadas en exámenes de las pirámides y las herramientas que tenían en ese momento.
Por ejemplo, muchos creen que las grandes piedras que se usaron y formaron para las pirámides flotaron por el río Nilo y luego se pusieron en un pequeño canal fluvial que conduciría directamente a la propia pirámide, deshaciéndose así de los principales problemas de viaje. En cuanto a cómo lo apilaron, bueno, muchos creen que los egipcios usaron una especie de sistema de rampa mezclado con mano de obra para bajar las cosas. Sería un truco inteligente si fuera preciso, y hay algunas pruebas que afirman que este podría ser el caso. Sin embargo, todavía no lo sabemos todo, como cómo pudieron elaborar la pirámide tan perfectamente, o incluso asegurarse de que se alinearon sin una sola cosa fuera de lugar, sin mencionar construirla para asegurarse de que hubiera pasajes en el interior. Es un misterio más antiguo, pero uno que todo el mundo todavía quiere resolver. Número 14. Sábana Santa de Turín. Bueno, ahora vea un artefacto un poco más controvertido, la Sábana Santa de Turín. Este artefacto es controvertido no solo por lo que es en sí mismo, sino más bien por lo que la gente puede pensar que es principalmente. Algunos piensan que es el sudar o tela funeraria que se usó para enterrar a Jesucristo. Pero si ese es realmente el caso, se vuelve un poco complicado, dependiendo de a quién le preguntes. Los primeros registros históricos de la Sábana Santa de Turín la sitúan en Francia. Durante la década de 1350, un caballero francés supuestamente lo presentó al decano de la iglesia como el auténtico sudario de Jesús. ¿Ves por qué esto es un problema? Bueno, sí, eso es más de 1300 años después de que se dijera que Jesucristo había sido crucificado, y sin embargo finalmente fue encontrado y presentado como un regalo. Alrededor de 1389, el obispo de Troya, Francia, envió un informe al Papa afirmando que un artista había confesado haber forjado el sudario, y así el propio Papa, una de las figuras religiosas más importantes de cualquier época, declaró que era falso. Pero incluso con esa bendición, muchas personas todavía creen que es real. ¿Los científicos han intentado fecharlo? ¿Te lo estás preguntando? Bueno, la respuesta a eso es sí. Y de hecho, se han realizado 3 pruebas diferentes en el Sumero. Parecen indicar que fue un sudario que se usó en la crucifixión de una persona, pero no necesariamente en el momento en que se dijo que Jesucristo había muerto. Y sin embargo, a pesar de que múltiples cosas apuntan a que es falso, algunos todavía creen que es real. Número 13. Göbekli Tepe. Ahora, si no lo sabes, Göbekli Tepe es en realidad turco para Potbelly Hill. Pero no te preocupes, no voy a hablar de esa colina o de ciertas barrigas que se encontraron allí. Más bien, estoy hablando de lo que está en el lugar. En resumen, aparentemente se hizo una estructura 6000 años antes de Stonehenge en este lugar, lo que es muy probable que fuera hace 11.000 años. En términos de su construcción, eso es algo muy significativo, dadas todas las razones del misterio de Stonehenge. Y mencioné que la estructura en sí está a casi 2.500 pies sobre el nivel del mar, casi 1.000 pies de diámetro, porque lo es. Y eso solo se suma al misterio de cómo alguien fue capaz de lograr algo así. Al principio, se pensaba que Göbekli Tepe no era más que un cementerio debido a su ubicación y a los objetos que se encontraron allí. Pero después de investigar más a fondo, más tarde se descubriría una serie de pilares con escritos antiguos en ellos, mostrando que había más justo debajo de la superficie. Y chico, ¿tenían razón en eso? En cuanto a su propósito en Turquía, eso está abierto a debate. La persona que descubrió su importancia, Klaus Schmidt, creía que era un área de santuario, no la más improbable de las cosas, dadas la antigüedad y las creencias que probablemente habrían tenido. En 2018, el sitio fue designado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, asegurándose así de que se pueda manipular muy fácilmente, lo cual es lamentablemente algo con lo que muchos sitios históricos han tenido que lidiar. Número 12. Tesoros de pergaminos de cobre. Si tuvieras que compilar una lista de algunos de los tesoros más importantes y significativos de la historia del mundo, uno de ellos sería sin duda los rollos del Mar Muerto. Básicamente artefactos invaluables que se dice que son una de las primeras copias de la Biblia cristiana. Pero el giro aquí, y el misterio se encuentra en otro pergamino que se encontró junto a ellos, uno que no estaba hecho de papiro como los otros de los rollos del Mar Muerto. En realidad estaba hecho de cobre. Este pergamino de cobre en particular sería descubierto en 1952 en las cuevas de Qumrán.
y después de salir, se descubrió que tenía 2000 años, alineando así que era parte de los rollos del Mar Muerto. Y aquí es donde entra ese giro divertido, porque te permitiré preguntar qué describe el pergamino en su texto. Bueno, era un tesoro de algún tipo al que se supone que el propio pergamino lleva al lector, pero como un verdadero mapa del tesoro, no señala la ubicación del tesoro en sí. Más bien, da pistas a lo largo del tiempo que sin duda han sido invadidas, cambiadas o simplemente han desaparecido por completo. Ha habido mucha especulación sobre cuál era el tesoro y dónde podría estar honestamente si aún no se ha encontrado ya. Pero, lamentablemente, nadie lo sabe. Pero algunos todavía están ansiosos por averiguarlo. Número 11. Muerte de King Tut. Y de vuelta a Egipto. Puede que notes que hay muchos misterios que rodean a Egipto, pero ahora el descubrimiento de la tumba del rey Tut fue una de las cosas más importantes en toda la arqueología. Y no había ninguna maldición en la tumba. Lo hicieron para alejar a los ladrones de a los ladrones. ¿O lo hicieron ellos? En realidad, lo hicieron. Solo quería asustarte un poco. Pero aunque fueron y desenterraron muchas cosas, una de las cosas más grandes que encontraron fue en realidad un misterio, específicamente en cómo murió King Tut en realidad. Las pruebas de ADN y los exámenes computarizados de tomografía mostrarían que sufría de malaria, una fractura en la parte inferior de la pierna y deformidades congénitas que estaban asociadas con la endogamia, lo que era común entre la realeza egipcia. ¿Pero esas cosas realmente lo mataron? Bueno, los científicos dicen que probablemente no. Y cuando agregas otros misterios sobre su entierro, mucha gente tiene curiosidad por saber cómo falleció realmente este legendario faraón. Algunos creen que fue víctima de un accidente de carro. Algunos piensan que las respuestas de hecho se encuentran dentro de su ADN, y otros van aún más lejos para decir que su historia fue borrada de la traducción egipcia, en parte para que nadie supiera la verdad. Dado cómo el antiguo Egipto trataba a sus faraones casi divinos, es un verdadero misterio por qué no sabemos más sobre el rey Tut y cómo falleció. Las respuestas están ahí fuera. Simplemente no sabemos exactamente dónde buscar en este momento. Número 10. El Arca del Pacto. Hay muchos artefactos religiosos que se cree que no solo son prueba de sus dioses, sino una conexión directa con esos dioses, independientemente de la fe o el panteón en el que creas. Pero podría decirse que el más famoso y quizás infame de estos artefactos es el del Arca del Pacto. Se dijo muchas veces que esta entidad, como se señaló en el Antiguo Testamento cristiano, era la manifestación física de Dios, y por lo tanto era tratada con reverencia en todo momento. De hecho, se dijo que una persona había tocado el arca para evitar que golpeara el suelo y luego cayeron muertos. Como resultado, solo el más santo de los sacerdotes pudo mirar dentro de él, y eso fue después de someterse a muchos rituales para limpiarse. E incluso entonces, solo se hacía una vez al año. Así que, dados todos los textos y la tradore que rodean este artículo aquí, tenemos que preguntar lo obvio. ¿Dónde está el Arca del Pacto ahora mismo? Nadie lo sabe con certeza. La teoría prominente se relaciona con uno de los hijos del rey Salomón, pero no tenemos pruebas de que realmente lo haya tenido o se lo haya llevado a donde se dijo que estaba. Por lo tanto, uno de los artefactos religiosos más importantes se ha perdido. Pero necesitamos encontrar esta cosa. Necesitamos conseguir a nuestros mejores hombres en esto. ¿Quién? Puedes preguntar. Bueno, ¿qué tal el manuscrito de Indiana Jones? Número 9. El manuscrito de Voynich. Es otro texto antiguo que está envuelto en misterio. Pero la razón por la que es un misterio es doble. El primero es que es un códice, ya sabes, algo que necesita ser traducido. Pero lo que todo dice y significa es en realidad un misterio que se ha perdido a la vez, porque el hombre que lo creó no solo lo hizo a mano, nunca le explicó a nadie cómo leerlo, cómo no pensar en absoluto. El libro en sí sería descubierto en realidad en 1912 en Polonia, y se supo que fue escrito por un Mandev en el siglo XV. Sin embargo, eso realmente no ayuda a nadie a leer la maldita cosa, ahora, ¿verdad? Además, también hay imágenes dibujadas a mano en el manuscrito, pero son, bueno, de mujeres desnudas de proporciones realmente extrañas, entre otras cosas. Entonces, ¿este tipo estaba fuera de su mente mientras dibujaba y escribía estas cosas? Bueno,
Tal vez eso sea algo que en realidad no se puede refutar. Número 8. Mecanismos de Antiquitera. Al menos algo racionalmente, tenemos el mecanismo de Antiquitera, que ha sido descrito por muchos como una especie de computadora antigua. Y quiero decir, como más allá de los 1900, ya que esta cosa se encontró en el año 200 a.C. cerca de Grecia. Así que, sí, eso está muy lejos de dónde y cuándo se hizo el primer True Computer. Ahora, para que quede claro, para que no haya confusión. Y no, esto no era un dispositivo electrónico. Más bien, era lo que llamarías una computadora analógica, una que se usaría para determinar varias cosas mientras estaba en el mar sin necesidad de la electrónica para hacerlo por ti. Y mencioné que se encontró en un naufragio que llevaba parte del nombre del dispositivo porque, en términos de función, se usó para ayudar a rastrear las posiciones de las estrellas, así como para determinar los próximos clips solares o lunares. Entonces, ¿dónde está el misterio? Entonces, puedes preguntarte, bueno, ¿cómo sabrían cómo hacer un dispositivo de este tipo y ser tan precisos con lo que podría hacer? Los griegos eran buenos, pero no deberían haber sido tan buenos. Número 7. Desapariciones del Sansingdu. Sin duda, uno de los mayores misterios de nuestro mundo es el de lo que le sucedió a cierta cultura antigua, que por toda lógica y razón debería haber dejado más pistas sobre lo que les sucedió. Los mayas y los incas son grandes ejemplos de esto, y también entre ellos se encuentra un antiguo pueblo chino conocido como el Zanzibu. Los Sanxingdu han sido redescubiertos en parte en los últimos 100 años, y se creía que residían en una ciudad amurallada a orillas del río Mingyang. Y cuando decimos ciudad amurallada, en realidad no me refiero a una pequeña, sino a una vasta que tenía muchos tesoros y demás. Pero luego, hace unos 3000 años, simplemente desaparecieron. ¿Pero por qué? La creencia actual es que o bien un desastre natural los sacó y los lastimó lo suficiente como para hacerlos abandonar la ciudad amurallada, o que en realidad fueron obligados a salir por la guerra. De cualquier manera, definitivamente es algo curioso en cuanto a cómo una civilización pasó de vivir a lo grande dentro de una ciudad amurallada a dejar atrás todo lo que tenía. Número 6. Arcas de Noé. Si has estado disfrutando de nuestras miradas a la historia religiosa, eso es bueno, porque tengo otra para ti. En la Biblia cristiana, Noé era un hombre que tenía la tarea de Dios de construir un arca que sobreviviera a la inundación del mundo entero. Se llevaría con él a su familia y luego a 2 de cada criatura para permanecer dentro del arca durante 40 días y 40 noches, solo saliendo cuando una paloma viniera y presentara un pedazo de vegetación, lo que significa que eran seguros para irse. Es una historia que se ha contado y vuelto a contar muchas veces a lo largo de la cultura pop, pero todo el mundo pregunta, ¿dónde está el arca ahora? Bueno, dependiendo de con quién creas, en realidad está por todas partes. Ha habido muchos lugares y equipos que han afirmado haber encontrado el arca de Noé en Turquía, Irán e incluso más. Y muchos discuten esto. Y así, el misterio simplemente continúa. Número 5. ¿Dónde están ahora los mayas? Como se ha mencionado anteriormente, existen diversas culturas que han desaparecido misteriosamente de la faz de la Tierra, dejándonos sin pistas concretas sobre su destino final. Entre estos enigmas históricos, el caso de la civilización maya se destaca como uno de los más intrigantes y desconcertantes. Desde aproximadamente el año 1800 a.C. hasta el 900 después de Cristo, los mayas no solo existieron, sino que florecieron de manera extraordinaria, desarrollando una cultura sofisticada y avanzada para su época. El territorio maya se extendía por una vasta región que abarcaba desde el sur de México hasta partes de América Central y del Sur. En la actualidad, los vestigios de su grandeza aún perduran en forma de impresionantes estructuras arquitectónicas, como pirámides, palacios y observatorios astronómicos, que atestiguan su notable dominio de la ingeniería y las matemáticas. Sin embargo, lo que continúa desconcertando a arqueólogos e historiadores es la ausencia de evidencias claras que expliquen por qué esta próspera civilización abandonó repentinamente sus magníficas ciudades y su modo de vida establecido. La desaparición de los mayas como una civilización dominante sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología y la historia antigua. A medida que nuevas tecnologías y métodos de investigación se desarrollan,
Los científicos continúan explorando este enigma, con la esperanza de descubrir pistas adicionales que puedan arrojar luz sobre el destino de esta extraordinaria cultura mesoamericana. El caso de los mayas nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones y cómo, incluso las sociedades más avanzadas y prósperas, pueden enfrentarse a desafíos que amenacen su existencia misma. Número 4. El Khat Shabib. El Khat Shabib, también conocido como el Muro de Shabib, es una enigmática estructura lineal de piedra que se extiende a lo largo de 150 kilómetros en el sur de Jordania, desafiando la comprensión de arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento oficial en 1948. Esta impresionante construcción, que serpentea por el paisaje desértico, ha sido objeto de intenso estudio y especulación durante décadas. La función exacta del Khat Shabib sigue siendo un tema de debate entre los expertos. Algunas teorías sugieren que servía como una barrera defensiva, protegiendo a las comunidades locales de invasiones o incursiones. Otros investigadores proponen que su propósito principal era actuar como un sofisticado sistema de gestión de ganado, ayudando a los pastores nómadas a controlar el movimiento de sus rebaños en la vasta y árida región. Sin embargo, los misterios que rodean al Khat Shabib van más allá de su función. Los arqueólogos continúan investigando los métodos de construcción empleados para erigir esta monumental estructura en un terreno tan desafiante y con los recursos limitados de la época. Además, la datación precisa del muro sigue siendo un enigma, con estimaciones que varían ampliamente, añadiendo otra capa de complejidad a su estudio. Un aspecto particularmente intrigante del Khat Shabib es su ubicación específica. Los investigadores se preguntan por qué se construyó en esta zona particular de Jordania y no en otras regiones que podrían haber tenido necesidades similares de defensa o manejo de ganado. Esta peculiaridad geográfica ha llevado a especulaciones sobre posibles significados culturales o religiosos que podrían haber influido en la elección del sitio. La magnitud del Khat Shabib es verdaderamente impresionante. Según estudios recientes realizados por investigadores regionales, esta estructura se posiciona como el segundo muro más extenso del mundo, superado únicamente por la icónica Gran Muralla China. Esta comparación no solo subraya la escala monumental del Khat Shabib, sino que también plantea interrogantes fascinantes sobre las capacidades tecnológicas y organizativas de las civilizaciones antiguas que poblaron esta región de Oriente Medio. Número 3. Piedras de Anafo. En el año 2015, se desenterró un fascinante hallazgo arqueológico conocido como la Piedra de Kochno, que causó gran revuelo en la comunidad científica. Esta losa de piedra, con una antigüedad estimada de más de 5 milenios, no solo generó entusiasmo por su extracción, sino que también despertó un intenso interés por su estudio detallado. La piedra, cuyo propósito original sigue siendo un enigma, ha generado numerosas teorías y especulaciones entre los expertos. Curiosamente, la historia de esta piedra tiene un giro inesperado. Después de su descubrimiento inicial, fue reenterrada en 1965, aparentemente como medida de conservación para protegerla de posibles daños. Esta decisión, aunque pueda parecer extrema, refleja la importancia que los arqueólogos atribuyen a la preservación de artefactos históricos tan valiosos. La comunidad científica, en general, ha aplaudido esta medida preventiva, reconociendo la necesidad de salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Entre las diversas hipótesis sobre su origen y función, una de las más intrigantes sugiere que la Piedra de Kochno podría ser un ejemplo temprano de arte rupestre o grafiti neolítico. Esta teoría ha impulsado a los investigadores a examinar la piedra con mayor detalle, buscando pistas sobre las expresiones artísticas y culturales de nuestros ancestros prehistóricos. Además, el hallazgo ha planteado una pregunta fascinante. Si existe esta losa, ¿no deberían existir otras similares en la región? Esta posibilidad ha motivado a los arqueólogos a intensificar sus búsquedas, con la esperanza de descubrir más ejemplares que puedan arrojar luz sobre las prácticas culturales y artísticas de las civilizaciones neolíticas. Número 2. Superhenge. Sí, te he mostrado Stonehenge. Incluso te he presentado un Stonehenge más alto. Pero ahora, prepárate para algo verdaderamente asombroso. Superhenge. ¿Te preguntas qué hace que esta estructura sea tan especial? Bueno,
Imagina algo 15 veces más grande que el famoso Stonehenge. Sí, has leído bien, 15 veces su tamaño. Y lo más sorprendente es que se encuentra a tan solo 2 millas de distancia del Stonehenge original. ¿No te parece fascinante? Este colosal monumento permaneció oculto durante siglos, hasta que en 2015 fue redescubierto, dejando atónitos a arqueólogos y expertos por igual. Su descubrimiento fue tan impactante que muchos comenzaron a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre Stonehenge y la civilización que lo construyó. De repente, nos encontramos ante la necesidad de reescribir capítulos enteros de nuestra historia antigua. Ahora bien, es importante aclarar que Superhenge no es una réplica exacta de Stonehenge en cuanto a su apariencia o forma. Sin embargo, comparte con su famoso vecino la característica de ser un monumento megalítico de proporciones colosales. Y al igual que Stonehenge, Superhenge nos presenta un enigma fascinante. ¿Cómo fue construido? ¿Cuál era su propósito? ¿Quiénes fueron los arquitectos e ingenieros capaces de erigir semejante estructura? Estas preguntas siguen sin respuesta, convirtiendo a Superhenge en uno de los misterios arqueológicos más intrigantes de nuestro tiempo. Su mera existencia nos desafía a repensar nuestras teorías sobre las capacidades y el conocimiento de nuestros ancestros. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? Número 1. Un cairn submarino. Una misteriosa estructura circular con un diámetro mayor que la longitud de un avión Boeing 747 sería descubierto sumergido a unos 30 pies bajo el mar de Galilea en Israel en 2008. También tiene unos 10 pies de altura y pesa alrededor de 60.000 toneladas. Pero aparte de eso, y su composición de roca de basalto, honestamente nadie sabe mucho al respecto. La mayoría está de acuerdo en que se formó cuando el lago no estaba realmente allí, pero todavía hay mucho que nadie sabe, como cuando eso fue. La mejor estimación lo sitúa entre 2.000 y 12.000 años de edad, pero obviamente eso no es exacto. Algunas personas incluso piensan que era una estructura antigua de algún tipo. Pero, de nuevo, ¿a qué fin? Y para colmo, no lo estaban buscando cuando lo encontraron. Estaban haciendo sonar en el lago y simplemente se toparon con él. Eso es todo del ámbito de la arqueología y lo que aún no hemos podido entender del todo. ¿Crees que algunos de estos misterios y hallazgos eventualmente se entenderán o explicarán completamente? ¿Y cuál de ellos o los objetos involucrados te fascina más? ¿Conoces otro artículo misterioso que se pueda encontrar en nuestra lista? Asegúrate de hacerme saber todo al respecto en los comentarios a continuación. Echa un vistazo a las otras cosas geniales que aparecen en la pantalla y nos vemos la próxima vez.